Bien, continuamos con la segunda mesa del día, que lleva el título de la evolución de las infraestructuras y normativas para los servicios digitales. Esta mesa va a estar coordinada por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, don Luis Miguel Chapinal, y van a participar en ella Francisco Elena, coordinador del área de la Secretaría General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, Laureano Matas, secretario general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, José Luis Fernández, presidente del Grupo de Trabajo de la Comisión de Infraestructuras de Comunicación y Servicios Digitales del edificio de AMETIC, y por último, Paloma García, directora de Programas de Normalización de la Asociación Española de Normalización, UNE. Tenemos 30 minutitos y esperemos que podamos ceñirnos, como siempre, al programa. Así que muchas gracias y que disfruten de la ponencia. Le doy aquí, ¿no? Este, ¿no? Tú no le das así. Si no le das, no corre tiempo. Buenos días. Bueno, como tenemos 30 minutos, bueno, ya 29:50, y tenemos que hablar de muchas cosas y muy importantes y muy interesantes. Aquí atrás tenéis los participantes. Yo solamente agradecerles su participación en esta mesa, a Francisco, Pablo, Laureano, José Luis y Paloma, y bueno, y empezamos ya. Yo voy a empezar con una introducción que me preocupa sobre el tema de las infraestructuras, ¿no? Que es lo que vamos a tratar aquí, sobre las infraestructuras de edificio. Últimamente escucho muy a menudo a los colegas de profesión decir que los ingenieros de telecomunicaciones trabajamos en un mundo invisible, que somos como duendes que conseguimos el que los ciudadanos y las empresas se comuniquen, que las telecomunicaciones, pase lo que pase, siempre o casi siempre funcionan, como si diseñar los sistemas y redes de telecomunicaciones fuese algo sencillo. Quizás esta invisibilidad en un mundo en el que la imagen lo es todo, puede ser una de las razones por la que a los niños les cueste decidirse por estudiar nuestra ingeniería. Incluso esta invisibilidad sea la razón del por qué la sociedad no nos valora como merecemos. El que siempre funcionen, además, puede ser otro hándicap. Algo que siempre funciona o no es escaso, es sencillo de conseguir y poco se valora. Si a esta invisibilidad unimos que lo poco que se ve de nuestro trabajo, las infraestructuras de telecomunicaciones compuestas por cables, torres, antenas, armarios, parece que están ahí solo para molestar, apaga y vámonos. La ingeniería de telecomunicaciones y nuestro trabajo tenemos que hacerlo visible, empezando por nosotros mismos, dando el valor que se merecen nuestras infraestructuras. ¿Se imaginan la red de infraestructuras de carreteras sin asfalto? Sería imposible que circularan los coches, los vehículos. Lo mismo ocurre si la red de infraestructura de telecomunicaciones no tuviera cables, ni torres, ni antenas. Sería imposible la transmisión de los datos en los que se sustenta nuestra sociedad y las economías modernas. Y con esta introducción lo que quiero dar y poner es en valor a lo que vamos a hablar hoy, a las infraestructuras, pero no solamente a cualquier infraestructura, sino a la infraestructura de los edificios. Antes ha dicho Ángel que este es el hogar de las telecomunicaciones, y tenemos que llegar a los hogares de las casas. Y para ello es imposible si no existen las infraestructuras de telecomunicaciones. Y otra cosa muy importante, los datos. En la era del dato tenemos que tener conocimiento de todo aquello que ocurre en los edificios, y es necesario que esa información llegue a aquellos lugares donde sea necesario evaluarlos para tomar acciones a continuación. Yo por ahora, esa es mi introducción, y voy a empezar con las preguntas. Y voy a empezar por Francisco.
Mi pregunta es, ¿qué actuaciones está llevando a cabo la Administración en lo relativo a la entrada en vigor del Reglamento 2024-1309, más conocido como el Reglamento de Infraestructura de Gigabit, y luego otra también, una directiva muy importante, que es la de eficiencia energética? ¿Qué se está haciendo de la Administración con respecto a las infraestructuras que tiene que haber en los edificios? Muchas gracias. Lo primero, pues bueno, muchas gracias a Fenitel, ¿no?, por la oportunidad de actualizar un poco la información que se presentó por parte de la Secretaría de Estado respecto a las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios el año pasado. Tenía una presentación y no sé si hemos llegado a tiempo. Hay que ir al ordenador. Desde la tril. Desde la tril, pues venga. Mira, ahí está. Entonces, esta presentación es un poco una actualización de la que se hizo el año pasado. Por el año pasado, a ver, perfecto, se presentó pues el reglamento, porque además se había aprobado el mismo año pasado, por marzo, el reglamento de infraestructura Gigabit y la directiva de eficiencia energética. Entonces, respecto al reglamento, pues se recogía en lo que respecta a las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios, en el artículo 10, pues lo que tenía que tener, ¿no? Entonces, lo primero que este reglamento, el ámbito de aplicación ya es a todos los edificios. Afortunadamente, aquí en España, pues desde muy pronto, desde el 98, pues se tomaron una serie de iniciativas normativas que desembocaron en que muchos de los edificios de hoy en día y todos los que se construyesen tuviesen una infraestructura común de telecomunicaciones. A nivel europeo, pues no había eso, ¿no? Entonces, en este reglamento, pues ya lo que nos dice es que a partir de febrero del año que viene, todos los edificios de nueva construcción o sometidos a reformas importantes tienen que tener una infraestructura física y adaptada a la fibra y un cableado de fibra. También, pues, un punto de acceso para los operadores, y lo que nos viene a decir es que tenemos que adoptar unas normas, pues, para ayer. Pues para en noviembre había que haber adoptado unas normas. Entonces, dada un poco la premura, desde la Administración, pues lo que se consideró que la mejor opción era ir a través de una norma UNE, que afortunadamente tenemos aquí a Paloma, que lo va a contar cómo funciona mucho mejor que yo. Entonces, estas características técnicas, estos requisitos técnicos que se piden en el reglamento Gigabit, nuestra intención, y se está realizando un trabajo en el Comité 133 de Infraestructuras, es que se articulen a través de dicha norma. Entonces, aquí pues pide pues, el tema de especificación de los cableados, de las conexiones, de conectores, radio de curvatura. Son como muy técnicas. Aparte, pues esas características, que no se trata de replicar la ICT, puesto que la ICT tiene un ámbito básicamente residencial, y ahora aquí, cuando nos vamos a cualquier tipo de edificio, pues no es lo mismo un colegio que un hospital, que un edificio de oficinas, que un unifamiliar, y todas esas tipologías que están fuera del ámbito de la ICT, pues ahora tenemos que contemplarlas. Aparte, pues en el reglamento se pedían otras cuestiones, como el tema de las inspecciones. Entonces, todavía no lo hemos articulado, pero bueno, ya se están realizando a cabo inspecciones, no lo hemos articulado normativamente, pero bueno, como para los edificios con ICT estamos habilitados. Desde primeros del año se están realizando inspecciones por un procedimiento de muestreo, y que están dando lugar a que las deficiencias que se vean en la realidad, porque una cosa es el proyecto que nos presentan y otra cosa, pues luego lo que se instala, que debería ser adecuado al proyecto, pero como puede que haya ocasiones que no lo sea, y ese proyecto, aunque haya verificado el COIT o el COITT
o hayamos revisado nosotros, puede que la instalación haya aspectos que luego no hayan seguido el proyecto, no sería lo deseable. Tenemos la herramienta de las inspecciones y estamos sacando pues anomalías en las inspecciones de tema de que hay que cambiar cableado, hay que cambiar dimensiones de recintos y muchas otras cuestiones, puntos de tomas en las estancias y que pueden dar lugar pues a la apertura de un procedimiento sancionador, llegado el caso, además de retrasar la concesión de la licencia de primera ocupación. Estamos también viendo el tema del distintivo de adaptación a la fibra, que es una posibilidad que abre el reglamento Gigabit, el que se conceda un distintivo a los edificios. Y luego, pues lo que venía también ahí, que puede haber excepciones, que lo mismo que normativamente se determinarán. Pero bueno, esto será una fase posterior. Ahora, como digo, estamos en la fase de definir esa norma UNE con esas características técnicas para posteriormente poder hacer el encaje con la normativa. Aquí, bueno, está un poco contado el año pasado el tema de las inspecciones, que, como ya digo, se vienen realizando, donde participan las jefaturas provinciales de telecomunicaciones. Y luego, en el plano de la Directiva de Eficiencia Energética, tenemos que distintos ministerios, porque esta directiva, claro, abarca al ámbito de competencia pues, de muchos organismos, durante este año han sacado una serie de consultas públicas e incluso recientemente el Ministerio de Vivienda una audiencia pública ya con un texto para modificar el Código Técnico de la Edificación, que bueno, hemos estado reunidos con ellos, les hemos comentado algunas cosas que hemos visto del texto que proponen respecto al sistema de automatización y control. Y en la parte del Ministerio de Transición Ecológica, pues tenemos que han sacado la parte de la modificación en consulta pública, o sea, no hay un texto todavía, pero han sacado una modificación del RITE, del Reglamento de Infraestructuras Térmicas de los Edificios. También el Ministerio de Vivienda saca un plan, el plan este que tienen que presentar, una consulta pública para el Plan Nacional de Renovación de Edificios. Y en esta parte, pues ya presentados el año pasado, está orientada especialmente a aquellos edificios no residenciales. Pero bueno, hay algunas cuestiones que sí que aplican a los edificios residenciales. En la parte de calidad del aire, la parte de automatización de la eficiencia energética, la parte de iluminación y por último, pues tenemos lo del acto delegado, que todavía pues no tenemos noticias. Aquí pues bueno, se presentó el calendario. La Directiva de Eficiencia Energética, al contrario que el reglamento, que ya es de aplicación, el reglamento es de aplicación, y a partir de febrero del año que viene, pues todos los edificios deberán contar con infraestructura adaptada a la fibra. La Directiva de Eficiencia Energética, pues tenemos más plazo, no mucho más, pero tenemos algo más de plazo. Vale, y eso es lo que quería comentar, porque tampoco hay mucho tiempo. Muchas gracias, Francisco. Has hecho referencia a las normas. Los ingenieros, nuestra materia prima a la hora de realizar proyectos, pues son los reglamentos o las normas, ¿no? Sin normas ni reglamentos, pues seguramente no sería necesario ingenieros, lo haría cada uno como quisiera y luego podría funcionar o no funcionar. Bueno, pues ya que tenemos aquí a Paloma, que nos cuente algo sobre el papel que juega la normalización en todo esto que estamos hablando sobre las infraestructuras en los edificios. ¿Qué se está haciendo desde UNE, por favor? Gracias. Muchas gracias. Gracias también a los organizadores por
habilitado un espacio donde las normas técnicas, los estándares, bueno, pues juegan un papel. En relación a lo que dices, aunque parezca más aburrido, es mucho más fácil vivir en un mundo normalizado que no normalizado. Eso es un caso de éxito de la normalización. En concreto, en el contexto del Reglamento de Infraestructuras de Gigabit, según ha comentado Francisco, el artículo 10, el punto 4, habilita a los Estados miembros a que pongan en marcha, bueno, según el modelo que consideren, la elaboración de normas técnicas o especificaciones que sean necesarias para la aplicación de los requisitos del reglamento. Bueno, pues haciendo uso del modelo de colaboración público-privada, público-pública, o sea, público-público, porque al final, en muchas ocasiones, como es este caso de Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, conviven diferentes administraciones y privada-privada, por supuesto. Haciendo uso de ese modelo, como organismo de normalización, recibimos encargos, solicitudes, replicando el modelo europeo de la Comisión Europea a los organismos europeos de normalización, encargos de desarrollo de estándares, de desarrollo de normas, para dar apoyo al cumplimiento de la legislación, despliegue de políticas públicas o contratación pública. Y este es el caso que ha adelantado Francisco. Hemos recibido este encargo por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Ya teníamos una mesa de trabajo. Nuestro modelo de trabajo es a través de comités técnicos de normalización, mesas de normalización, mesas de diálogo, de consenso. Ya lo teníamos, está dentro del Comité 133, Telecomunicaciones, que preside la Secretaría de Estado, y dentro de ese comité hay un subcomité, que es el de infraestructuras de telecomunicaciones, que coordinado, secretariado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y presidido también por la SETELECO, pues ha sido el responsable de la elaboración de la serie de normas, por ejemplo, las 7 partes de las infraestructuras para redes de telecomunicaciones, 5 de las partes ya se revisaron en el 2021 y luego las 2 últimas se publicaron en el 2024. Bueno, pues esta mesa de trabajo es la que ha acogido, por encajar en su objeto y en su campo de actividad, el desarrollo de la norma para las infraestructuras de Gigabyte. Composición importante. El modelo de trabajo en los comités se basa en el consenso, en el avance a través de acuerdos, de compromisos de las partes interesadas. Lógicamente, está articulado un proceso de voto por si fuera necesario, pero se basa en el compromiso, en la transparencia, en la apertura. No son normas de parte. Hay que intentar que estén todos aquellos que tienen algo que decir. Y en este sentido, contamos con la participación de 45 entidades para participar en este desarrollo. Asociaciones en el ámbito de material eléctrico, en el ámbito de los cables, en el ámbito de las tecnologías de la información, asociaciones o federaciones de instaladores. Contamos también con la Secretaría de Estado, contamos con la Federación Española de Municipios y Provincias y, lógicamente, también con empresas a título particular, como Televes, que tengo aquí a mi derecha. Bien, pues se ha comenzado a desarrollar este trabajo. Pasará, además, por un proceso de información pública en el BOE, en el cual cualquier comentario de cualquier persona física o jurídica se trasladará al comité para su consideración. Este no es el único caso que tenemos. Sí que quería señalar, hicimos ya hace tiempo, en el 2017, una norma pionera en lo que respecta a la consideración del edificio digital, que fue la norma 178-108, que da la consideración del edificio como nodo IoT en base a lo establecido por la norma de requisitos de interoperabilidad de la plataforma de ciudad inteligente, la 178-104. Quiero decir que es un modelo que venimos utilizando, es un modelo de colaboración ya consolidado y a disposición, por supuesto, de la parte privada para las necesidades que puedan necesitar en lo que respecta a acuerdos para avanzar y a disposición también, lógicamente, de las administraciones. Esto es en el punto en el que estamos ahora mismo. Muchas gracias, Paloma,
Bueno, hablando de normalización, no solamente para hacer diseños, sino también es necesario estandarizar, y aquí tenemos a José Luis, que es el presidente del grupo de trabajo en AMETIC del edificio conectado, y la pregunta yo la veo sencilla, y es que todo evoluciona en la vida. Tenemos un reglamento de ICT ya de hace unos cuantos años, ¿no? Y, bueno, pues las tecnologías avanzan, la sociedad avanza y habrá que seguir avanzando en ese reglamento. ¿Qué es lo que crees que falta para que se implante en la evolución de la ICT y adaptarnos a los tiempos actuales, tanto en infraestructura como en los datos necesarios para poder trabajar sobre ellos? Bueno, en primer lugar también agradecer, ¿no?, que me hayan invitado, en este caso a AMETIC. Me ha mencionado Paloma que soy de Televes, es verdad, estoy en la corporación de Televes, pero yo la gorra, como ha dicho muy bien Chapi, soy el presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Digitales de AMETIC, ¿no? Verdad que la ICT es una normativa ganadora. De hecho, yo creo que todos los estudios que se han hecho en Europa respecto a las infraestructuras de los edificios, claramente se señala a España como una fortaleza. Por tanto, la ICT está clarísimo que es la mejor solución para que desde los edificios se puedan acceder a servicios. También es verdad de que es una norma viva, es decir, que ha habido un proceso de modificación, y que en este momento hay más de un objetivo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el objetivo que señala la Ley de Base, la Ley General de Telecomunicaciones del 2022, ¿no? Tengo que decir de que me ha extrañado que la Administración no haya hecho ninguna referencia al edificio digitalizado. Fernando, tú lo has hecho, pero no ha habido nadie que haya dicho nada respecto al edificio digitalizado. Es decir, la economía pasa sí o sí por los datos del edificio. No es que es algo obvio, ¿no?, que el sistema inmobiliario tiene que estar en la economía, y hoy la economía sin datos no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues bien, la Ley de Bases, la Ley General de Telecomunicaciones del 2022, señala que hay que actualizar la ICT. Y bueno, yo entiendo que el desarrollo de la Ley de Bases evidentemente implica prioridades, porque yo creo que se señalan 70 reales decretos, ¿no?, en la Ley de Bases, ¿no?, y uno de ellos es el nuestro, ¿no?, pero es del 22 y estamos en el 25, ¿no? La Ley General de Telecomunicaciones regula, evidentemente, las redes y los servicios de telecomunicaciones y el objetivo, evidentemente, es actualizarse, ¿no?, o sea, modernizarse, ¿no?, y ahí señala que hay que actualizar la ICT, ¿no? Hoy toca actualizarla, ¿no?, y por tanto ampliándola con lo que dice precisamente la Ley General de Telecomunicaciones, con la digitalización del edificio, ¿no? En concreto, tengo aquí el artículo 55, que es el que se refiere a las infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas de los edificios. Ya el título ya implica una adaptación propia de la ICT, porque la ICT sabéis que son infraestructuras comunes de telecomunicaciones, y sin embargo en la ley de base se habla de infraestructuras de comunicaciones electrónicas. Evidentemente, comunicaciones electrónicas incluyen las telecomunicaciones, pero abren a que se puedan utilizar los datos, ¿no? Y dice, en ese artículo 55, dice que se desarrollará la norma legal de ICT en el interior de los edificios. Es decir, se espera un proceso de actualización precisamente en la digitalización. Y en su apartado 3, que es creo que importantísimo para nosotros, dice que la normativa reguladora de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones promoverá la sostenibilidad de los edificios a través de las tecnologías de Internet de las Cosas y a través de la implantación progresiva en España del edificio sostenible y conectado con unidades de convivencia superiores. Bueno, pues en AMETIC es donde se ha desarrollado esta propuesta, ¿no? Se ha desarrollado una propuesta que además se denomina anexo sexto, porque, bueno, aquellos que sabemos algo de la ICT, hay 5 anexos, si quiere añadir algo, debe ser el siguiente, el anexo sexto, ¿no? Entonces, esta propuesta del sector, que
se llama anexo sexto, es una propuesta que tiene tres características fundamentales. La primera, que tiene que ver mucho con Paloma, es que está consolidada con normas. Y además, yo creo que ha dicho dos normas fundamentales, ¿no? La 178.108 y la 178.104. Sé que es un poco rollo esto de las normas y tal, pero es imprescindible decir que la única manera de implantar algo es con normativa, como decía Chapi, ¿no? Estas dos normas, junto con la 178.204 de semántica, para que sea posible la implantación, consolidan el hecho de que esta propuesta que ha hecho el sector se pueda implantar. Pero además es que está consensuada, además tengo aquí el Laureano, está consensuada no solo ya con la propuesta que se había hecho a la Administración en diciembre del 2023, donde estaban los dos colegios, donde estaba Digitales, donde estaba METIC, se han añadido dos usuarios, ¿no? Porque siempre se decía en la Administración, a nosotros se nos decían, muy bien, oye, todos los que venís aquí defendiendo esta digitalización del edificio no sois usuarios, sois intereses, ¿no? Digo, hombre, pues sí, estamos interesados en que se digitalice el edificio, porque eso viene bien a las empresas, viene bien a los colegios, a los proyectistas, viene bien. Bueno, pero aquí no hay usuarios, ¿no? Bueno, pues en esta mesa hay dos usuarios, ¿no? Son los administradores de fincas y son los arquitectos, ¿no? Están también, que sepáis. José Luis, ¿te parece que le pasemos precisamente la palabra? Venga, pues, a los usuarios? Sí, ¿no? sí, porque me puedo enrollar. Tengo el problema que tiene mi amigo Ángel. Bueno, pues siguiendo con cómo va pues la mesa dirigida, que me toca a mí dirigirla, pues ahora, después de haber escuchado a la Administración, escuchado a la entidad de normalización, escuchado al sector, pues aquí efectivamente tenemos que conocer la opinión tanto de los que diseñan los edificios, que también las tecnologías han ido avanzando en el diseño de los edificios. Ahora se puede diseñar con gemelos digitales, se pueden hacer cantidad de temas relacionados con mantenimiento, con diseño, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías. Pero aquí yo creo que lo importante es el dato, ¿no? ¿Qué importancia le dais desde el Colegio de Arquitectos a los datos que se generan en los edificios y cómo os estáis adaptando a toda esta nueva tecnología? Bueno, lo primero, igualmente que mis compañeros de mesa, muchas gracias y la verdad que un verdadero privilegio y una oportunidad para mí rara, porque creo que soy el único arquitecto de la mesa rodeado de ingenieros. Y, entonces, no, si digo alguna barbaridad, discúlpamela. Yo había preparado una presentación, pero no sé si estamos a tiempo para que la utilizara y entonces intentaré ser más breve. La presentación pretendía ser gráfica, pero la voy a hacer muy, muy rápida porque sé que vamos mal de tiempo. No, lo siento, pero no lleva tiempo la presentación. La llevo aquí, pero bueno. Entonces, Bueno, intenta hacerlo de teléfono. Vale, entonces nada. Ha habido mala suerte. ¿Qué? Ah, Joder. Qué rápido. Los ingenieros. Corriendo. Esto es tecnología, rápida, velocidad, latencia paso aquí, cero. ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Salto. Como les decía, como arquitectos nos manejamos mejor con elementos gráficos que describiéndolas por escrito. Y no hace tanto tiempo de que esta imagen era la que teníamos en la construcción, una construcción artesanal, sin apenas tecnología, en la que las instalaciones luego, cuando se terminaban el edificio, incluidas cuando luego llegaron las primeras telecomunicaciones, se iban añadiendo como postizos a lo ya edificado. Incluso lo podemos ver en los edificios más antiguos de Madrid, como las instalaciones a veces, y no digo la infraestructura de telecomunicación, cómo conviven mal con el edificio, ¿no? Pero en menos de 100 años hemos llegado a esto, a una construcción con elementos prefabricados, donde todo va estudiado al detalle y al tornillo, y al elemento, y todo se integra. Y eso es la labor del trabajo que se tiene que hacer, de no ir sumando partes, sino de entender las partes de una manera transversal en todo el proyecto, bajo la coordinación del arquitecto. Pero para que eso ocurriera, pues a mí no me tocó, yo creo que todavía no había nacido, pero sí recuerdo un vecino que su padre se dedicaba y se ganaba la vida colocando antenas y nos daba 5 pesetas si le acompañábamos mientras iba viendo si se sintonizaba, bajo ningún tipo de
de criterio ni nada para ver si estaba mejor orientada, nada más que se sostenía la antena, no se caía y se veía la televisión de aquella manera, ¿no? Con más o menos ruido, ¿no? Esa es la parte que llamamos pre-ICT, podríamos decir, y en la que realmente con nosotros como arquitectos poco teníamos que decir al respecto. Pero es que muy rápidamente se empiezan a incorporar y empiezan a aparecer cajas en los edificios, empiezan a molestarnos. Detrás de esas cajas o delante de esas cajas empiezan a aparecer muebles, a veces cuadros y cosas curiosas, ¿no? Para no verlas. En el mejor de los casos, en algún edificio empezaban a aparecer cuartos que luego la señora de la limpieza colocaba ahí sus cosas porque decía que esto era un espacio inútil, que no servía para nada, y cuando llegaba luego el de Telefónica te decía que ahí no podía trabajar y que ya vendría la semana siguiente, ¿no? No me detengo en la parte textual y hemos pasado a una parte en la que ya los edificios empiezan a estar conectados entre sí, empiezan a ser cosas bastante más complejas y donde la información y los datos que nos reportan los edificios son importantes para ver esa apuesta que hacemos por la tecnología y por el uso eficiente de la misma y de las energías es acorde a lo que el red definitivamente aparece construido, ¿no? Aparecen cosas bastante más complejas, cosas en las que nosotros poco tenemos que decir, porque para nosotros cuando empezamos a hablar más allá de un cajón o de un espacio para reservar en un edificio, pues la imagen que se nos viene a la cabeza es esa que acabo de poner a la derecha, un montón de cables, y vete tú a saber esto cómo de feo es, ¿no? Y hablamos de lo que estabais diciendo antes, del Internet de las cosas, y nos empiezan a interesar esas cuestiones, pero claro, nosotros no podemos, tenemos que ir acompañados. ¿De quién? Pues de los que saben en este tema, los ingenieros. ¿Y cuándo? No cuando antes terminábamos un proyecto y decías, ahora hay que hacer el cumplimiento de la norma y meter las instalaciones, y en este caso las de telecomunicaciones, y dices, necesito un RITU, necesito un RIT, ¿y esto dónde te lo meto? Luego aparecía el de las instalaciones de electricidad y te decía que estaba 15 metros cuadrados para el centro de transformación, y el proyecto se había transformado por completo. Para llegar a eso, los edificios empiezan a complejizarse, y para que sean un éxito, o el trabajo se hace por adelantado y ya no por el cumplimiento del documento del proyecto de ejecución, que es el que pisamos y el que acabamos construyendo, o lo hacemos de principio, cuando nos sentamos con nuestro cliente y decimos, necesitamos hacer esto, y le dice, reserva este espacio, hace falta esto, ¿cómo lo vamos a integrar? Y lo acordamos entre todos, o al final llegaremos a una especie de Frankenstein de edificio de cosas llenas, raras, que han distorsionado lo que inicialmente queríamos y que estábamos obligados a integrar, ¿no? Desgraciadamente, mientras evolucionamos en los edificios para que las cosas funcionen adecuadamente y se integren bien, pues por la calle nos encontramos estas cosas. Y nos encontramos como la Administración nos exige, porque es un edificio que, como ustedes comprenderán, no es un edificio protegido. Pero yo ahora mismo tengo una pelea con un ayuntamiento de mi zona en la que se ve obligado a modificar su plan general porque desde Telecomunicaciones le dicen que las infraestructuras tienen que estar vistas pasando por delante de fachadas históricas. Y sin embargo, los informes que vienen de la Comisión de Cultura dicen justo lo contrario. Oculte usted las instalaciones, no quiero ver ninguna, y en el parque natural y en los espacios protegidos que ni se huela donde están. Y por otro lado, el de informe de Telecomunicaciones dice todo lo contrario. Hace falta avanzar en ese sentido y hacerlas compatibles, ¿no? Para terminar, puesto que estamos en la parte de la inteligencia artificial, en la que hoy en día parece que lo va a resolver todo, pero depende un poco del indio que esté detrás. Yo con indio me quiero hablar del indio y la flecha, ¿no? De que no se equivoca la flecha, se equivoca el indio, y si no apunta bien, pues esa flecha va a llegar a donde no tiene que llegar. Pero si tú a la inteligencia artificial le dices, oye, ¿cómo va a ser el edificio del futuro donde las instalaciones de telecomunicaciones están integradas? ¿Qué protagonismo tienen? Pues te acaba soltando esta imagen, que a mí me llama mucho la curiosidad. Las instalaciones aparte de que la cubierta está invadida de elementos que ya estamos acostumbrados a ver, pues el eje central del edificio son todos los cables de telecomunicaciones. Incluso se ven ustedes en el lado derecho, donde están las camas y los dormitorios y demás, pues aparecen elementos de telecomunicación, armarios y cosas ahí colocados y demás.
La inteligencia artificial, por lo que sea, ha llegado a la conclusión de que las instalaciones están metidas. No saben meterlas dentro del edificio y no se puede dejar que la meta como tal, pero saben que tiene un protagonismo fundamental. Quedémonos con eso. Las instalaciones están para que las integremos, no después, ni con inteligencia artificial, sino desde el primer día que recibimos un encargo con un cliente. Gracias. Muchas gracias, Laureano. Está claro que la inteligencia artificial ahí se basó en datos que no estaban en España, estaban por ahí fuera, porque aquí la verdad que la repercusión que pueda tener la ley del gigabit, como se ha comentado también, en España quizás sea menor que en otros países, dado que aquí tenemos mucho avanzado con las ICTs, ¿no? Que fue un reglamento pionero en Europa, ¿no? Bueno, y ahora, siguiendo con la trazabilidad que hemos dado a la mesa, nos queda los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que somos todos, y aquí tenemos a Pablo, que es el presidente del Consejo de Administradores de Fincas, que sufren prácticamente, no sé si todos los días o cada hora, algún compañero vuestro sufre alguna llamada, oye, que tengo una fuga de agua aquí, que no me funcionan las telecomunicaciones, ¿qué pasa con que no me llega Internet? Bueno, supongo que también esto influye en vuestro día a día y queríamos saber y conocer cómo os puede facilitar a vuestra labor el que haya unas infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios que además den datos suficientes como para que vosotros podáis actuar y tener tranquilos a los vecinos, tener tranquilos a todos. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos por aguantar todavía aquí a estas horas ya esta charla tan interesante. A mí me gustaría mucho luego conseguir la información para, yo que defiendo lo que decía en la mesa anterior Javier sobre el botón, sobre la proveniencia del botón, ahora que alquilo muchos coches, doy al botón y siempre me sale la Radio María. No sé qué canal si es TV, bueno, todos los datos tecnológicos que he dicho, todos son, y ya si lo quito, entonces, y vinculo el móvil, me sale Spotify, que me lo instaló mi hijo, pero no lo puedo apagar. Entonces, o oigo Spotify o Radio María o voy cantando yo. Es la opción que tengo. Desde luego es fundamental lo que se está hablando hoy aquí, todo lo que está hablando hoy aquí, precisamente en el País Vasco, en Vizcaya, donde soy el presidente del Consejo de Administradores de Fincas de Vizcaya. Hace 4 años, con la Universidad de Deusto, con Deustotech, que es la ingeniería de los jesuitas allí, pues trajeron un proyecto europeo con fondos europeos para implementar en 4 edificios, uno era en Grecia, en Atenas, otro era en Vilnius, Lituania, otro era en Ámsterdam, Holanda, y otro iba a ser en España, y yo obviamente me lo traje a Bilbao. Entonces, concretamente era un edificio de 5 portales con caldera central de calefacción de gasóleo, en el que nos daban 2 millones de euros para aplicar todas las tecnologías en cuanto a la eficiencia energética, en cuanto a la monitorización. Empezamos por placas fotovoltaicas, envolvente, calefacción, caldera con aerotermia, puntos de recarga de coche eléctrico, monitorización de las viviendas. Iba a haber un edificio paralelo en no sé qué parte de Europa ya, en el que iban a estar todos los datos de ese edificio y la importancia que podría tener pues el hecho de saber cómo van las temperaturas. Muchas veces cuando llamamos al de la calefacción, porque está avería la calefacción, ya lo sabe, porque si tienes una bidireccional, la caldera con el mantenedor, él ya sabe que ha saltado el quemador, que estamos sin caldera, y para cuando tú detectas esa baja de temperatura, ellos ya lo saben y están en camino. Lo mismo para un incendio, o cosas más graves. Y en todo caso también para saber los usos y costumbres. Aquel proyecto pues nos tocó pandemia y pospandemia y no continuó, está en algún cajón, supongo, de Europa, y luego viene la mala noticia. Es decir, todo este proyecto que se hace con tanta diligencia, es decir, el reglamento que prepara la Administración, los diseños de los ingenieros, los diseños de los arquitectos, los fabricantes, los instaladores están prestos con el presupuesto para aplicarlo, pues todo eso se va a debatir hoy a partir de las 8 de la tarde, cuando vais para casa, que ya va a hacer frío, va a ser de noche, va a ser un poco... Entonces, me vais a ver a mí en un portal
en un portal, en un garaje, en el mejor de los casos una parroquia, con 20, con 40, con 60 personas cansadas que vienen de trabajar, de que les zurren, de que les crispen, porque nos están dando palos hoy en día, es el vivir diario, ¿no? Entonces llegas con tan pocas ganas de nada y vas a decidir si te gastas en qué y para qué. Si a ti lo que te interesa es el Mbappé o el Vinicius o el no sé qué, no sé nada de fútbol, ni sé dónde está el Atleti Bilbao ahora, perdonadme por eso, y he hecho esos dos nombres a voleo, porque me machacan continuamente en cuanto pones el... Entonces, es muy difícil que llevemos adelante estos proyectos si nos tenemos que someter luego a los... Pues concretamente, en España somos 15.000 administradores de fincas que administramos unos 22 millones de ciudadanos, prácticamente la mitad de la ciudadanía que vive en edificios residenciales están administrados por nosotros. Tenemos ese contacto directo y yo, cada vez que voy a la Administración, que voy penitencia, que cada 3 meses puedo estar secretario de Estado de Justicia, hoy tenía que haber estado, pero ha estado un compañero, porque yo tenía que estar aquí con vosotros, secretario de Vivienda, les digo, por favor, hagan ustedes la normativa, den las instrucciones a los fabricantes, a los técnicos, pero publiciten lo que sea obligatorio, porque ya nos lo metamos a los ciudadanos por los ojos, para que cuando yo vaya a ese garaje, a esa parroquia, a ese portal, me pregunten, oye, ¿y eso de la aerotermia qué es? ¿Y eso de la digitalización qué es? Y entonces, como yo tengo la información, porque no en vano acudo a estos foros a informarme, pues le daré la información no como un interés personal mío, sino como una necesidad y una conveniencia para ellos, para ahorrar en consumos, para tener un confort de vida más saludable, porque nos pasa, como cuando antes comentaba compañero aquí, que cuando nos enteramos que hay una mesa de fincas, pues cuando llegas a casa y no hay ascensor, cuando llegas a casa no hay calefacción, no hay agua caliente. Entonces, todo el mundo sabe quién es el administrador, si no, nadie lo sabe. Y como, si me dejáis, continúo hasta el amanecer. Pero yo creo que ya os he mandado el mensaje. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hemos cumplido ya hace unos minutos con los 30 que teníamos asignados y yo por mi parte simplemente hacer un resumen, ¿no? Un resumen que al final la conclusión es facilitar la vida a los ciudadanos. La tecnología, si no facilita la vida, no vale absolutamente para nada, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir facilitar la vida? Se necesitan normas, se necesita que la Administración trabaje sobre esas normas, que la industria también busque las soluciones a todas esas necesidades que demandan desde la sociedad, que demandan los ciudadanos, y luego todo aquello que facilite que el diseño de los edificios estén pensados en todos aquellos servicios que hay que prestar y que desde los administradores de fincas tienen que dar solución a los ciudadanos, y para eso estamos nosotros aquí para solucionar el problema de los ciudadanos. Muchas gracias por escuchar y espero que haya sido interesante y damos paso a la siguiente mesa. Gracias.